El grito no era humano. Era un sonido agudo, desgarrador, que parecía romper el cristal de las ventanas panorámicas de aquel ático en el piso 40. Un sonido que congelaba la sangre, y que sin embargo, en esa mansión de lujo suspendida sobre las nubes, era la banda sonora habitual de una tragedia silenciosa. En el centro de la sala, rodeada de muebles de diseño italiano que costaban más de lo que una familia promedio ganaba, la oferta flotaba en el aire estéril de la oficina privada de Elena, un despacho que parecía más la cabina de mando de una nave espacial que un lugar donde se tomaban decisiones humanas. Ella estaba sentada detrás de su escritorio de caoba negra, recuperando esa máscara de frialdad que se había resquebrajado minutos antes en la habitación de su hija. Pero sus manos la delataban. Jugueteaba nerviosamente con un bolígrafo de oro macizo, haciéndolo girar una y otra vez. Mateo permanecía de pie, todavía con el uniforme de mantenimiento manchado de polvo y grasa, sintiéndose como un intruso en un templo sagrado. La cifra que ella acababa de mencionar era obscena. No era solo un salario, era un pasaporte a otra vida. Era la cancelación de todas las deudas, el pago de la escuela de Lucas por años, la posibilidad de dejar atrás la humedad que le estaba pudriendo los pulmones a su hijo. Pero había una trampa, siempre la había. Elena no estaba pidiendo un empleado, estaba comprando la vida de Mateo. Exigía disponibilidad absoluta, 24 horas al día, 7 días a la semana. Quería que él fuera la sombra de Clara, su guardián, su terapeuta y su enfermero. Y ahí fue donde el silencio de Mateo se hizo pesado. Él no podía aceptar. No porque no necesitara el dinero, Dios sabe que lo necesitaba con la desesperación de un náufrago buscando aire, sino porque tenía a Lucas. ¿Quién cuidaría de su hijo mientras él vivía en esa jaula de cristal? No tenía familia, no tenía dinero para niñeras nocturnas, y no iba a abandonar a su propio hijo para salvar a la hija de una extraña, por muy millonaria que fuera. Cuando Mateo expuso su negativa, la temperatura en la oficina bajó 10 grados. Elena no estaba acostumbrada a escuchar la palabra no. Sus ojos se entrecerraron, calculando, buscando el precio real de aquel hombre. Pero Mateo no estaba negociando por dinero. Con una dignidad que contrastaba con sus botas desgastadas, le explicó que él y Lucas eran un paquete indivisible. Si ella quería sus manos y su tiempo, tendría que aceptar a su hijo bajo el mismo techo. La idea pareció repugnarle al principio. Una mansión diseñada por arquitectos de renombre, llena de jarrones de la dinastía Ming y alfombras persas, no era lugar para un niño de barrio, ruidoso y probablemente sucio. Elena visualizó el caos, las huellas de zapatillas baratas en sus pisos de mármol, el ruido interrumpiendo sus videoconferencias con Tokio. Sin embargo, la imagen de Clara reaccionando, esa lágrima, ese apretón de manos, pesaba más que cualquier jarrón antiguo. Elena tragó su orgullo, firmó el cheque de anticipo y aceptó a regañadientes. Que no se vea, que no se oiga y que no rompa nada, fue su única advertencia. Mateo asintió. No era una bienvenida cálida, pero era una oportunidad. Esa misma noche, Mateo empacó toda su vida en 2 maletas viejas y 3 cajas de cartón. Al cerrar la puerta de su cuarto alquilado por última vez, sintió una mezcla de alivio y terror. Dejaba atrás las notificaciones de embargo y el miedo a los cobradores, pero entraba en la boca del lobo, en un mundo cuyas reglas no comprendía, y donde la gente como él solía ser devorada o desechada. La llegada a la mansión fue un choque cultural violento. Lucas, con sus ojos grandes y curiosos, miraba el vestíbulo de doble altura como si hubiera entrado en una catedral alienígena. Todo brillaba. Todo era vasto y ecoico. El mayordomo, un hombre llamado Alfredo que parecía haber nacido con un traje puesto y una expresión de desaprobación permanente, los guió a través de pasillos interminables hasta el área de servicio. Mateo notó inmediatamente la segregación. La casa estaba diseñada para que los que servían fueran invisibles, transitando por pasillos paralelos ocultos detrás de paneles de madera. Su nueva habitación, sin embargo, era más grande y lujosa que cualquier apartamento que Mateo hubiera habitado jamás. Tenía baño propio, agua caliente que no se acababa a los 3 minutos, y una ventana que, aunque daba a un patio interior, dejaba entrar luz natural. Lucas se sentó en la cama, rebotando un poco para probar el colchón, y preguntó con esa inocencia brutal de los niños si ahora eran ricos. Mateo se agachó frente a él, le acomodó el cabello y le dijo que no eran ricos,
que simplemente estaban allí para trabajar y que debían ser muy respetuosos. Pero Lucas, con la sabiduría de sus 6 años, ya había detectado algo que a Mateo se le escapaba. Aquí huele a triste, papá. Y tenía razón. A pesar del lujo, la casa olía a soledad, a desinfectante industrial y a silencio. Un silencio que estaba a punto de romperse. Los primeros días fueron un ejercicio de tensión diplomática. Mateo comenzó su rutina con Clara. La niña seguía en su estado de desconexión la mayor parte del tiempo, sentada en su silla de ruedas frente a un ventanal que mostraba la ciudad como un mapa de luces lejanas. Los médicos anteriores habían tratado a Clara como a un objeto roto que necesitaba reparación mecánica. Máquinas de estimulación eléctrica, fármacos potentes, horarios rígidos. Mateo tiró todo eso a la basura. Su terapia se basaba en el contacto humano. Pasaba horas hablándole en voz baja, contándole historias sobre la gente que veía en el autobús, sobre los perros callejeros del barrio, sobre los colores de las frutas en el mercado. Masajeaba sus músculos atrofiados, no con la frialdad de un clínico, sino con la calidez de un padre, transmitiendo seguridad a través de sus manos callosas. Elena observaba todo esto a través de las cámaras de seguridad de su oficina, o desde el marco de la puerta, siempre vestida con trajes de sastre impecables, siempre con un teléfono en la mano, pero con la mirada fija en ese hombre extraño que tarareaba canciones de cuna en lugar de recitar diagnósticos. Lo que más la desconcertaba no era la técnica de Mateo, sino la presencia de Lucas. El niño había intentado cumplir la promesa de ser invisible, pero la curiosidad infantil es una fuerza de la naturaleza. Lucas empezó a explorar. Primero el pasillo de servicio, luego el jardín, y finalmente, inevitablemente, el ala este. El encuentro sucedió una tarde de lluvia. Mateo estaba en la cocina preparando una infusión de hierbas para Clara, cuando Lucas se escapó de la habitación. Siguiendo el sonido de la lluvia, llegó hasta la sala de la niña enferma. Elena, que acababa de llegar temprano de una reunión desastrosa, contuvo el aliento al ver al hijo del empleado entrar en la zona prohibida. Estaba a punto de intervenir, de llamar a seguridad, de gritar, pero algo la detuvo. Lucas no se acercó a Clara con miedo, ni con la lástima asfixiante con la que todos los adultos la miraban. Se acercó con un juguete en la mano, un viejo robot de plástico al que le faltaba un brazo. Lucas se paró frente a la silla de ruedas y le dijo a la niña inmóvil: «Mi robot también está roto, pero sigue peleando contra los monstruos. Tú puedes ser la capitana». Y se lo puso en el regazo. El silencio se estiró, tenso como una cuerda de violín. Elena esperaba que Clara tuviera otro ataque de pánico, o que simplemente ignorara al niño. Pero entonces, la mano pálida y delgada de Clara se movió. Lentamente, con un esfuerzo titánico, sus dedos se cerraron alrededor del robot de plástico barato. Lucas sonrió, una sonrisa desdentada y brillante, y se sentó en el suelo a jugar a sus pies, narrando una batalla intergaláctica. Desde la puerta, Mateo observaba la escena con el corazón en la garganta, temiendo el despido inminente. Pero cuando miró hacia el otro lado del pasillo, vio a Elena. La reina de hielo. Estaba apoyada contra la pared, con una mano sobre la boca, y sus ojos, siempre duros y analíticos, estaban llenos de lágrimas. Por primera vez en un año, su hija no era una paciente, era una niña jugando. Esa tarde, Elena no gritó, no despidió a nadie. Simplemente se retiró a su habitación, y por primera vez en mucho tiempo, no necesitó pastillas para dormir. Esa noche, la cena fue diferente. Normalmente, Mateo y Lucas comían en la cocina con el personal, pero Elena dio la orden de que se sirviera la cena para todos en el comedor principal. La incomodidad era palpable. Mateo se sentía ridículo intentando descifrar qué tenedor usar para la ensalada, mientras Lucas miraba con desconfianza un plato de verduras orgánicas, con nombres impronunciables. Elena presidía la mesa en silencio, observándolos. La dinámica de poder estaba cambiando sutilmente. Ella pagaba el sueldo, sí, pero ellos traían la vida. En medio de ese silencio incómodo, Lucas, ajeno a las barreras sociales, preguntó: «¿Usted no tiene amigos, señora jefa?» Mateo casi se atraganta con el agua.
El mayordomo dejó caer una servilleta. Elena miró al niño, sorprendida por la audacia. En su mundo, nadie le hacía preguntas personales, nadie se atrevía a cuestionar su soledad. «Tengo muchos socios, Lucas», respondió ella, con voz seca. «Eso no es lo mismo», replicó el niño. «Los socios quieren su dinero, los amigos quieren jugar con su robot, aunque le falte un brazo». La frase quedó flotando en el aire, una verdad simple y devastadora que golpeó a Elena en el pecho. Mateo se disculpó rápidamente por la impertinencia de su hijo, pero Elena levantó una mano para detenerlo. «Tiene razón», murmuró, casi para sí misma. Esa noche marcó un antes y un después. La barrera entre empleador y empleado comenzó a volverse porosa. Elena empezó a buscar excusas para pasar por el ala este. Preguntaba por el progreso de la terapia, pero se quedaba escuchando las historias de Mateo, fascinada por la simplicidad y la lucha de su vida. Descubrió que Mateo sabía de música, que leía libros de filosofía que rescataba de la basura, y que tenía una opinión formada sobre el mundo que iba mucho más allá de su clase social. ¿Alguna vez has sentido que conoces a alguien de toda la vida, aunque apenas acabas de cruzar palabra? Esa sensación extraña de familiaridad comenzó a crecer entre ellos. Un peligro silencioso en una casa donde las jerarquías eran sagradas. Pero donde hay luz, la sombra se hace más oscura. Y la sombra tenía nombre: Rodrigo. Rodrigo llegó un viernes por la tarde, como una tormenta de verano, ruidosa y repentina. Era el socio principal de Elena y su prometido oficial, una unión celebrada en las páginas de economía de los periódicos, pero inexistente en la intimidad. Rodrigo era un hombre atractivo de una manera depredadora, con trajes que costaban más que la casa donde Mateo creció, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Al entrar en la mansión y ver a Lucas corriendo por el pasillo con un avión de papel, su rostro se contorsionó en una mueca de asco genuino. Para él, la pobreza era una enfermedad contagiosa, y verla infiltrada en su futuro palacio le resultaba intolerable. Cuando Rodrigo vio a Mateo trabajando con Clara, masajeando sus piernas con dedicación, no vio un acto de cuidado, vio una amenaza. Vio a un hombre físicamente imponente, con una calma que él nunca tendría, tocando a su futura hijastra, invadiendo su territorio. Rodrigo interrumpió la sesión con una brusquedad calculada, exigiendo saber qué credenciales tenía ese sirviente para tocar a la heredera del imperio. Mateo se puso de pie, superando a Rodrigo en altura y en anchura de hombros, pero mantuvo la cabeza baja, tragándose la rabia, consciente de su posición. «Solo hago mi trabajo, señor», respondió con voz firme pero respetuosa. Elena apareció en ese momento, atraída por las voces alzadas. Rodrigo cambió instantáneamente su máscara, convirtiéndose en el novio preocupado. «Elena, cariño, esto es inaceptable. Tienes a un desconocido sin licencia manoseando a Clara. Esto es una negligencia. Podría demandarte si no fuera porque te quiero. Debemos enviarla a Suiza, ya te lo dije. Allí hay profesionales de verdad, no. Esto», señaló a Mateo como se señala a una mancha de grasa en una alfombra persa. Mateo apretó los puños a los costados, sus nudillos blanqueándose. Esperaba que Elena lo despidiera allí mismo, que cediera ante la presión de su igual, de su casta. Pero Elena miró a Rodrigo, luego miró a Clara, que parecía tranquila por primera vez en meses, y finalmente miró a Mateo. «Esto, como tú lo llamas, Rodrigo, ha logrado que Clara sonría. Tus clínicas suizas solo lograron drogarla hasta convertirla en un vegetal. Mateo se queda. Y si tienes un problema con mi personal, la puerta es bastante ancha». La defensa fue sutil, pero para Rodrigo fue una bofetada. Nadie lo humillaba, y mucho menos por defender a un nadie. Se marchó furioso, prometiendo revisar los antecedentes de ese intruso, convencido de que encontraría basura suficiente para enterrarlo. Y tenía razón en sospechar, porque todos tenemos un pasado, y el de Mateo estaba lleno de cicatrices que no quería que nadie viera. Pero en ese momento, la victoria se sintió dulce. Elena y Mateo intercambiaron una mirada rápida, cargada de electricidad estática. Ella lo había defendido. Él se había sentido visto. La tensión romántica comenzó a cocinarse a fuego lento, alimentada por esos pequeños momentos de complicidad. No eran grandes gestos, sino roces accidentales al pasarse una toalla.
miradas que duraban un segundo más de lo socialmente aceptable durante las cenas. Elena se descubría a sí misma arreglándose el cabello antes de bajar a ver cómo iba la terapia. Mateo se descubría a sí mismo admirando la fuerza de esa mujer que cargaba el mundo sobre sus hombros, viendo a la madre asustada debajo de la ejecutiva de hierro. Hubo una noche, una de esas noches donde la lluvia golpea los cristales como queriendo entrar, que cambió el rumbo de las cosas. Elena había llegado tarde, agotada, con el maquillaje corrido y el alma en los pies tras una pelea brutal con la junta directiva que quería declararla incompetente por la situación de su hija. Se sentó en el sofá de la sala de estar, con una copa de vino que ni siquiera probó, y el cansancio la venció. Se quedó dormida allí, vulnerable, con la boca entreabierta y el ceño fruncido incluso en sueños. Mateo, que hacía su ronda final para apagar las luces, la encontró. Ver a la mujer más poderosa de la ciudad durmiendo en una posición tan incómoda, le provocó una ternura que le dolía en el pecho. Podría haberse ido. Podría haberla despertado. Pero en lugar de eso, buscó una manta de cachemira doblada en un sillón y la cubrió con un cuidado extremo, asegurándose de que sus pies estuvieran tapados. Se quedó un momento mirándola, luchando contra el impulso de apartarle un mechón de pelo de la cara. Era una locura. Él era el empleado, ella la dueña. Eran agua y aceite. Pero en la oscuridad de la sala, esas etiquetas parecían desvanecerse. Justo cuando Mateo se daba la vuelta para irse, una mano agarró su muñeca. Elena se había despertado. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, lo miraban con una intensidad que lo dejó clavado en el sitio. No lo soltó. ¿Por qué sigues aquí, Mateo?, preguntó ella, con la voz ronca del sueño y la verdad. Podrías haber tomado el dinero e irte. ¿Por qué te importamos? La pregunta era peligrosa. La respuesta, aún más. Mateo sintió el calor de su mano en su muñeca, una conexión física que enviaba descargas eléctricas por todo su brazo. Porque nadie debería pelear contra sus monstruos solo, Elena. Ni Clara, ni usted. El uso de su nombre de pila, sin el señora o jefa, fue como cruzar una frontera prohibida. Elena se incorporó lentamente, sin soltarlo. La manta cayó de sus hombros. La distancia entre sus rostros se redujo. El aire se volvió denso, cargado de palabras no dichas y de un deseo que ambos habían estado negando. Ella, la mujer que tenía todo pero no tenía nada. Él, el hombre que no tenía nada pero tenía todo lo que ella necesitaba. En ese instante, Mateo vio en los ojos de Elena un miedo profundo. El miedo a no ser suficiente. El miedo a fallar como madre. Tengo miedo, Mateo, confesó ella, dejando caer su máscara de hierro por completo. Siento que estoy perdiendo el control de todo. Rodrigo quiere enviar a Clara lejos. La junta quiere mi cabeza. Y yo solo quiero que mi hija me llame mamá otra vez. Mateo, rompiendo la última barrera de protocolo, se sentó en el borde del sofá, quedando a su altura. Puso sus manos grandes y ásperas sobre las manos finas y cuidadas de ella. El amor es presencia, Elena. No es dinero ni poder. Usted está aquí ahora. Eso es lo único que importa. Y mientras yo esté aquí, nadie se va a llevar a Clara a ningún lado. Se lo prometo. Fue una promesa temeraria, hecha por un hombre que no tenía poder legal ni recursos para cumplirla. Pero fue dicha con tal convicción, que Elena le creyó. Y en ese momento de vulnerabilidad extrema, la jefa se permitió llorar. No fue un llanto elegante de película. Fue un llanto feo, convulsivo, liberando años de presión acumulada. Y Mateo hizo lo único que sabía hacer. La abrazó. La sostuvo mientras ella temblaba contra su pecho, manchando su camisa barata con lágrimas de millonaria. ¿Qué harías tú en el lugar de Mateo? ¿Te arriesgarías a cruzar esa línea, sabiendo que un solo error podría costarte el techo de tu hijo y devolverte a la miseria? ¿O te mantendrías frío y profesional, protegiendo tu seguridad a costa de tu humanidad? Es fácil juzgar desde fuera. Pero cuando sientes el temblor de otro ser humano en tus brazos, las reglas del mundo parecen importar muy poco. Déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que está a punto de suceder te hará cuestionar de qué lado estás realmente. Porque mientras ellos compartían ese momento de intimidad frágil en la sala, ajenos al mundo, una sombra se movía en el jardín. Alguien observaba desde la oscuridad, alguien con un teléfono en la mano,
tomando fotos a través del ventanal. Rodrigo no estaba jugando limpio. Había contratado a un investigador privado, y lo que estaba a punto de descubrir sobre el pasado de Mateo no solo pondría en peligro su trabajo, sino su libertad. La calma en la mansión era solo el preludio de un huracán. Mateo creía que su pasado estaba enterrado bajo años de silencio y pobreza, pero los secretos, como los cadáveres mal enterrados, siempre encuentran la forma de salir a la superficie cuando empieza a llover. Y la tormenta de Rodrigo apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa había cambiado. Había una ligereza nueva. Clara había dormido toda la noche. Lucas corría por el jardín persiguiendo mariposas. Elena bajó a desayunar sin su armadura habitual, vistiendo ropa más casual, y por primera vez se sentó a la mesa y le sirvió café a Mateo. Fue un gesto pequeño, doméstico, que hizo que el personal de servicio intercambiara miradas de pánico. El orden natural de las cosas se estaba invirtiendo. Pero la felicidad es frágil en un mundo de tiburones. El teléfono de Elena sonó. Era Rodrigo. Su voz al otro lado de la línea era suave, venenosa. Elena, querida, tenemos que hablar. Urgentemente. He encontrado algo sobre tu empleado estrella. Algo que te va a helar la sangre. No traigas a la niña. Ven sola a mi oficina. Ahora. Elena colgó el teléfono, y la luz que había en sus ojos se apagó al instante. Miró a Mateo, que reía con Lucas y Clara en el jardín, ajeno a la guillotina que estaba a punto de caer sobre su cuello. ¿Qué había encontrado Rodrigo? ¿Era verdad esa acusación de negligencia médica de la que Mateo nunca hablaba? ¿O era algo peor? Elena sintió un nudo en el estómago. Quería confiar en Mateo, su instinto le gritaba que él era un buen hombre. Pero su mente de empresaria, entrenada para desconfiar, le susurraba que todo el mundo tiene un precio y una mentira oculta. Se levantó de la mesa, tomó su bolso, y salió sin despedirse, con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Mateo la vio irse desde la ventana, y un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que esa llamada no presagiaba nada bueno. Lo que no sabía era que Rodrigo no solo planeaba destruirlo profesionalmente, planeaba incriminarlo de una manera tan vil que ni siquiera Elena podría salvarlo. La verdadera prueba de lealtad estaba a punto de comenzar, y Mateo estaba desarmado en una guerra, donde el dinero compraba la verdad. Elena condujo hacia la torre corporativa de Rodrigo, con las manos apretando el volante, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La ciudad desfilaba ante sus ojos como una mancha gris y borrosa, un escenario indiferente a la tormenta que se gestaba en su interior. La voz de Rodrigo al teléfono había tenido ese matiz de triunfo sádico que ella conocía bien, el tono que usaba cuando estaba a punto de cerrar un trato hostil o destruir a un competidor. Pero esta vez, el objetivo no era una empresa rival, era Mateo, y, por extensión, la frágil paz que había logrado construirse en su propia casa. Al llegar a la oficina de Rodrigo, el ambiente era gélido. Él la esperaba de pie frente a un ventanal inmenso, dándole la espalda, en una pose ensayada de poder. Sobre su escritorio de vidrio templado, una carpeta azul descansaba como una sentencia de muerte. Sin preámbulos, Rodrigo se giró y señaló la carpeta con un gesto de barbilla. Léelo, Elena, y luego dime si todavía quieres dejar a tu hija en manos de ese criminal. Elena abrió la carpeta con dedos temblorosos. Lo que encontró dentro hizo que el aire se escapara de sus pulmones. Recortes de periódicos amarillentos, informes policiales, actas de un juicio médico. El nombre de Mateo estaba en todas partes, vinculado a la muerte de un paciente joven por una supuesta sobredosis de analgésicos durante una sesión de terapia. La palabra negligencia estaba subrayada en rojo en el veredicto preliminar, aunque el caso había sido desestimado por falta de pruebas concluyentes. No fue condenado, murmuró Elena, aferrándose a ese detalle técnico como a un salvavidas. Rodrigo soltó una risa seca y cruel. Por favor, Elena. Sabes cómo funciona el sistema. No fue condenado porque el expediente se perdió convenientemente. Pero mira los testimonios. Dicen que estaba distraído, que tenía problemas personales, que su esposa estaba muriendo y él no estaba en sus cabales. ¿Ese es el hombre que quieres cuidando a Clara? ¿Un fracasado inestable que ya mató a alguien por descuido? ¿Qué pasa si le da a Clara la dosis equivocada? ¿Qué pasa si se distrae otra vez?
Las palabras de Rodrigo eran dardos envenenados que daban justo en el blanco de sus miedos más profundos. La duda, esa serpiente insidiosa, empezó a enroscarse en su mente. Mateo nunca le había contado esto. Había mencionado que dejó la carrera, sí, pero nunca habló de una muerte, de un juicio, de una acusación tan grave. El secreto se sentía como una traición. Si había mentido sobre esto, ¿sobre qué más estaba mintiendo? Elena salió de la oficina de Rodrigo con la carpeta bajo el brazo y el corazón hecho pedazos. Condujo de vuelta a la mansión en piloto automático. Al llegar, encontró a Mateo en el jardín. Estaba ayudando a Clara a sostenerse de pie en las barras paralelas que él mismo había improvisado, con tubos de PVC y cinta adhesiva, ignorando el costoso gimnasio que ella había instalado. Lucas animaba a la niña dando saltos. La escena era idílica, pero ahora, a los ojos de Elena, estaba teñida de sospecha. «Tenemos que hablar», dijo Elena, su voz cortante como el hielo seco. Mateo levantó la vista, y su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de ella. Entendió al instante que la burbuja se había roto. La siguió hasta el despacho, y cuando Elena arrojó la carpeta sobre la mesa, Mateo no necesitó abrirla para saber qué contenía. Sus hombros se hundieron, como si el peso del mundo hubiera vuelto a caer sobre ellos de golpe. «¿Es verdad?», preguntó ella, exigiendo una respuesta que temía escuchar. «Es complicado, Elena», respondió él, con la voz baja. «No me digas que es complicado», gritó ella, perdiendo la compostura. «Dime si es verdad. ¿Murió un paciente bajo tu cuidado? ¿Te acusaron de negligencia?» «Sí», dijo Mateo, mirándola a los ojos con una tristeza infinita. «El paciente murió, y me acusaron. Pero yo no lo hice, Elena. Fue un error de la farmacia del hospital, etiquetaron mal los medicamentos. Yo inyecté lo que decía la etiqueta, pero como yo era el estudiante, el eslabón más débil, el hospital me usó de chivo expiatorio para no enfrentar una demanda millonaria. No pude probarlo porque las pruebas desaparecieron. Me quitaron mi licencia de estudiante y me arruinaron la vida. No se lo conté porque... ¿quién le daría trabajo a un hombre con ese historial? Solo quería una oportunidad para demostrar quién soy. La confesión de Mateo sonaba sincera, dolorosamente honesta. Pero la semilla de la duda ya había germinado. Elena quería creerle. Desesperadamente quería creerle. Pero Rodrigo había hecho bien su trabajo. No puedo correr riesgos con Clara, Mateo. No puedo. Lo entiendo, dijo él, aceptando su derrota con una dignidad que le partió el alma a Elena. Empacaré mis cosas. Lucas y yo nos iremos esta misma noche. Pero entonces, algo sucedió. Un grito desde el jardín. No un grito de dolor, sino de emoción. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven rápido!». Era la voz de Lucas, pero lo que siguió fue lo que detuvo el tiempo. Una voz más suave, oxidada por el desuso, pero inconfundible. «Ma. Elena y Mateo corrieron hacia el ventanal. Allí estaba Clara, de pie, sosteniéndose sola de las barras, mirando hacia la casa con una expresión de triunfo y miedo a la vez. Había hablado. Después de un año de silencio absoluto, había llamado a su madre. Elena se llevó las manos a la boca, sollozando, y salió corriendo al jardín. Abrazó a su hija, cayendo de rodillas en el césped, mientras Clara le acariciaba el pelo torpemente. Mateo se quedó en el umbral de la puerta francesa, observando la escena con una mezcla de alegría por la niña y dolor por su inminente partida. Sabía que su trabajo allí había terminado, y que había tenido éxito, aunque el precio fuera su propio despido. Elena levantó la vista y vio a Mateo allí parado, listo para irse. Y en ese momento, la lógica corporativa, los informes de Rodrigo y el miedo al «¿qué dirán?», se desmoronaron frente a la evidencia irrefutable de la realidad. Ese hombre le había devuelto a su hija. Se puso de pie, secándose las lágrimas, y caminó hacia él con una determinación feroz. «No te vas», dijo ella con voz firme. «No me importa lo que diga esa carpeta, no me importa lo que diga Rodrigo. Tú lograste esto, tú te quedas». Mateo la miró, sorprendido. Elena, el riesgo, su reputación. «Al diablo mi reputación», respondió ella,
tomando la mano de Mateo entre las suyas por primera vez a plena luz del día. Tú eres parte de esta familia ahora, y vamos a pelear contra quien sea necesario. La decisión estaba tomada, pero la guerra apenas comenzaba. La negativa de Elena a despedir a Mateo enfureció a Rodrigo hasta niveles peligrosos. No solo había perdido el control sobre Elena, sino que veía amenazados sus planes de fusión empresarial, que dependían de que Elena estuviera estable y Clara internada. Rodrigo decidió cambiar de estrategia. Si no podía sacar a Mateo por las malas del pasado, lo sacaría por las malas del presente. La oportunidad perfecta llegó 2 semanas después. La gala benéfica anual de la Fundación Farmacéutica. Era el evento social del año, donde se reunía toda la élite de la ciudad. Clara, que había empezado a recuperar movilidad y habla a pasos agigantados gracias a la terapia intensiva de Mateo, insistió en ir. Y no solo eso, insistió en que Mateo y Lucas fueran con ellas. Ellos son mis amigos, dijo con esa terquedad nueva que había adquirido. Elena, incapaz de negarle nada a su hija resucitada, accedió, a pesar de saber que era una declaración de guerra social. La noche de la gala, Mateo se sintió como un impostor desde el momento en que se puso el smoking alquilado. Le quedaba un poco corto de mangas y olía a naftalina, pero Lucas le dijo que parecía un agente secreto, y eso le dio valor. Llegaron al salón de eventos del hotel más lujoso de la ciudad. Los flashes de los fotógrafos estallaron como disparos. Elena, deslumbrante en un vestido rojo sangre, caminaba con Clara de la mano. Detrás, Mateo y Lucas intentaban no pisar la cola de nadie. La entrada fue un escándalo silencioso. Las miradas de la alta sociedad se clavaron en Mateo como alfileres. Susurros, risitas disimuladas detrás de copas de champán. ¿Quién es ese? ¿Es el nuevo guardaespaldas? ¿Por qué trajo al hijo del servicio? Mateo mantenía la cabeza alta, concentrado en proteger a Clara y a Lucas, pero por dentro se sentía pequeño, humillado. Rodrigo apareció entre la multitud como un tiburón oliendo sangre. Se acercó con una sonrisa falsa, y en voz alta para que todos lo oyeran, dijo: «Vaya, Elena, qué pintoresco. No sabía que ahora hacíamos caridad trayendo a los empleados a las fiestas. ¿Te sirvo una copa, amigo? Ah, perdón. Supongo que estás de servicio, ¿no? ¿O vienes a robar los cubiertos de plata?» Las risas de los aduladores de Rodrigo resonaron crueles. Mateo apretó la mandíbula, sintiendo la humillación quemándole la cara. Esperó a que Elena dijera algo. Esperó a que lo defendiera como lo había hecho en la casa. Pero Elena estaba paralizada. Estaba rodeada de inversores, de prensa, de todo el mundo que sostenía su imperio. El miedo al ridículo público, ese viejo fantasma, la amordazó. Se quedó callada, desviando la mirada, fingiendo arreglarle el vestido a Clara. Ese silencio dolió más que cualquier insulto. Mateo entendió el mensaje. En privado era el salvador, pero en público seguía siendo el sirviente. Con una dignidad gélida, tomó a Lucas de la mano. «No se preocupe por la plata, señor», dijo Mateo mirando fijamente a Rodrigo, y luego a Elena. «Mi dignidad no tiene precio, aunque parece que la lealtad de otros sí está en oferta. Vámonos, Lucas, este lugar no es para nosotros». Mateo dio media vuelta y salió del salón, cruzando el mar de gente con la cabeza erguida, dejando a Elena sola en medio de su riqueza, sintiéndose más pobre que nunca. Clara empezó a llorar, gritando: «¡Mateo, no te vayas!» Y el escándalo fue mayúsculo. Elena intentó ir tras él, pero Rodrigo la sujetó del brazo. «Déjalo ir, Elena. Es lo mejor. Cada uno en su lugar». Elena se soltó con violencia del agarre de Rodrigo y lo miró con un odio puro. «Tú no tienes ni idea de cuál es mi lugar», siseó, y salió corriendo tras Mateo, dejando a la alta sociedad boquiabierta. Pero ya era tarde. Mateo y Lucas habían desaparecido en la noche. Elena regresó a la mansión con el corazón en un puño, encontrando las habitaciones de servicio vacías. Se habían ido. Realmente se habían ido. La casa volvió a sentirse enorme, fría y muerta. Clara tuvo una regresión esa noche, negándose a hablar, acurrucada con el robot roto de Lucas. Elena pasó la noche en vela, llamando al celular de Mateo una y otra vez, pero solo saltaba el buzón de voz.
Alguna vez has cometido un error del que te arrepientes al instante, pero el orgullo o el miedo te impidieron arreglarlo a tiempo. Elena sabía que había fallado en la prueba más importante. No la prueba del dinero, sino la de la lealtad. ¿Crees que Mateo debería perdonarla? ¿O hizo bien en marcharse para proteger a su hijo de la humillación? Es una situación imposible. El amor contra el orgullo de clase. Cuéntame qué harías tú si fueras Mateo. ¿Volverías si ella te lo pidiera? Pero la historia no podía terminar así. Rodrigo, furioso por el desplante público de Elena y temeroso de que ella fuera a buscar a Mateo, decidió jugar su carta final. Sabía que mientras Mateo estuviera libre, sería una amenaza. Necesitaba sacarlo del mapa definitivamente. Esa misma noche, Rodrigo ejecutó su plan maestro. Unos hombres encapuchados entraron en la mansión de Elena. No forzaron puertas, tenían códigos de acceso, códigos que solo Rodrigo y Elena conocían. Entraron en el despacho de Elena, vaciaron la caja fuerte llevándose joyas familiares y documentos confidenciales. Pero no se fueron sin dejar un rastro falso, meticulosamente plantado. A la mañana siguiente, la policía llegó a la pensión de mala muerte donde Mateo y Lucas se habían refugiado. Golpearon la puerta con violencia. ¡Policía! ¡Abran! Mateo, confundido y medio dormido, abrió la puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, estaba siendo esposado contra la pared frente a un Lucas aterrorizado que gritaba: ¡Papá! Mateo Vargas queda arrestado por el robo a la mansión de Elena Castillo. Encontramos las joyas en su mochila. ¿Qué? Yo no robé nada. Eso es mentira, gritó Mateo mientras lo arrastraban. Un oficial abrió la mochila vieja de Mateo, y efectivamente, allí estaban. Un collar de diamantes y unos relojes caros, envueltos en una camiseta sucia. Mateo entendió al instante que era una trampa. Una trampa perfecta. Lucas se quedó llorando en el pasillo de la pensión, solo en el mundo, mientras se llevaban a su padre. La noticia salió en todos los noticieros. El sanador resulta ser un ladrón. Empleado de confianza desvalija mansión de la CEO Elena Castillo. Elena vio la noticia en la televisión de su sala, con Clara a su lado. El mundo se le vino abajo. Las joyas estaban en la mochila de Mateo. La evidencia era abrumadora. Todo apuntaba a que él se había vengado de la humillación robándole. Rodrigo llegó a la mansión poco después, con cara de circunstancias, ofreciendo su hombro para consolarla. Te lo dije, Elena. Te dije que era un criminal. Siempre lo son. Se ganó tu confianza para esto. Menos mal que Clara está bien. Elena miraba la pantalla, paralizada. La lógica le decía que Mateo era culpable. Las pruebas estaban ahí. Pero su corazón le gritaba otra cosa. Recordaba las manos de Mateo cuidando a su hija. Recordaba cómo la cubrió con la manta. Recordaba su dignidad al irse de la fiesta sin pedir nada. Un ladrón no se va con las manos vacías por orgullo para luego volver a robar. No tenía sentido. Miró a Rodrigo. Vio la sombra de una sonrisa en sus labios mientras miraba las noticias. Una sonrisa de satisfacción. Y entonces, Elena lo supo. No con pruebas, sino con esa certeza visceral que solo tienen las madres y las mujeres enamoradas. Se levantó del sofá, apartándose de Rodrigo como si quemara. ¿Dónde está Lucas?, preguntó de repente. ¿El niño? Probablemente en servicios sociales. ¿Dónde debe estar?, respondió Rodrigo con indiferencia. «¡Servicios sociales!», gritó Elena. «Es un niño de 6 años, Rodrigo. Está solo». Elena corrió hacia la puerta. «¿A dónde vas?», le gritó Rodrigo. «Elena, no hagas una estupidez. Él te robó». «No, Rodrigo», dijo ella, dándose la vuelta con una frialdad letal. «Él no me robó. Tú me robaste. Me robaste la oportunidad de ser feliz. Y voy a recuperarla». Elena salió de la mansión, subió a su coche deportivo y aceleró quemando llanta. No iba a la empresa. No iba a una reunión. Iba a la comisaría. Y luego iría a buscar a Lucas. Por primera vez en su vida, Elena Castillo no iba a usar su dinero para protegerse, sino para atacar. Iba a sacar a Mateo de la cárcel aunque tuviera que comprar la comisaría entera. Iba a desafiar a la policía, a la prensa y a su propio prometido. Pero había un problema. Un problema grave.
Mientras Elena conducía como una loca por la autopista, Clara, que se había quedado sola con la niñera en la mansión, empezó a gritar. «¡No! ¡El hombre malo! ¡El hombre del coche!». La niñera corrió a verla. Clara estaba señalando la televisión, donde repetían imágenes de archivo de Rodrigo entrando en la empresa. «¿Qué dices, Clara? Ese es el tío Rodrigo». «¡No!», gritó la niña tapándose los oídos, en medio de un ataque de pánico. «Él estaba allí, el día que me llevaron. Él hablaba con los hombres malos». La revelación cayó como una bomba en la habitación vacía. Clara había recordado. El trauma del secuestro no era solo violencia aleatoria. Había una cara conocida detrás. Rodrigo no solo había incriminado a Mateo, había estado involucrado en el intento de secuestro de Clara hacía un año para presionar una fusión empresarial. Y ahora, Rodrigo estaba en la casa. Y Elena no estaba. Y Mateo estaba en una celda. La niña estaba sola con el monstruo. El clímax se acercaba, vertiginoso y brutal. Elena llegaba a la comisaría exigiendo ver a Mateo, sin saber que el verdadero peligro no estaba en la cárcel, sino en su propia sala de estar. Mateo, desde su celda, sentía una angustia inexplicable, un presentimiento oscuro que le oprimía el pecho. Tenía que salir de allí, tenía que protegerlos, pero estaba encerrado entre 4 paredes de hormigón. ¿Cómo podrá Mateo escapar o avisar a Elena? ¿Llegará Elena a tiempo para escuchar a su hija, o caerá en otra trampa de Rodrigo? La verdad estaba a punto de estallar, y la explosión amenazaba con llevárselos a todos por delante. El oficial de guardia miró a Elena con escepticismo. «Señora Castillo, entienda, las pruebas son claras. Lo atrapamos con las joyas». «Me importa un bledo las joyas», gritó Elena golpeando el mostrador. «Quiero ver a mi abogado y quiero pagar la fianza ahora mismo». «No hay fianza para robo mayor con agravantes y riesgo de fuga, señora. Tendrá que esperar al juez mañana». «No tengo hasta mañana». Desesperada, Elena sacó su teléfono. Iba a llamar al gobernador, al presidente si hacía falta. Pero entonces, su teléfono sonó. Era la niñera de la casa, llorando, histérica. «Señora Elena, es don Rodrigo. Se está llevando a la niña. Dice que la va a llevar a Suiza ahora mismo. Clara está gritando cosas horribles sobre él». El mundo de Elena se detuvo. Suiza. El internado. Rodrigo se la llevaba para callarla. Sabía que la niña estaba recordando. «No dejes que se la lleve», gritó Elena al teléfono, corriendo de vuelta a su coche. «Llego en 10 minutos». En la celda, Mateo caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Había escuchado a los policías hablar sobre la detención, sobre las joyas, y sobre la niña rica que iba a ser trasladada a un centro psiquiátrico en Europa esa misma noche, por su propio bien. Mateo se pegó a los barrotes. «¡Oiga, oficial!», gritó. «Tienen que dejarme hacer una llamada. La niña está en peligro». «Cállese». «Vargas», respondió el guardia sin mirarlo. «Guarde sus cuentos para el juez». Mateo cerró los ojos, respirando hondo. No había opción legal. Miró a su alrededor. La celda era vieja. El inodoro tenía una tubería suelta que goteaba. Mateo era un hombre de mantenimiento. Sabía cómo funcionaban las cosas, cómo se rompían y cómo se arreglaban. Se agachó junto a la tubería. Si rompía la cañería principal, inundaría el pasillo, provocaría un caos, tal vez una oportunidad. Era una locura. Podrían dispararle. Podrían aumentarle la condena a años de cárcel. Pero Lucas estaba solo en algún lugar del sistema, y Clara estaba a punto de ser secuestrada legalmente. Mateo agarró el tubo de metal oxidado y tiró con toda la fuerza de su desesperación, con la fuerza de un padre acorralado. El metal crujió. El agua empezó a salir a presión. El caos estaba servido. ¿Qué estarías dispuesto a romper para salvar a los que amas? Mateo acaba de romper la ley, la tubería y su propio destino. En los próximos minutos se decidirá todo. Si alguna vez hubo un momento para contener la respiración, es ahora. Porque la carrera final no es por dinero, ni por amor romántico. Es por la vida de 2 niños inocentes atrapados en el juego de poder de los adultos. Y solo el padre pobre y la reina de hielo, juntos, pueden detenerlo. Pero tienen que llegar a tiempo, y el reloj corre más rápido que nunca. El chorro de agua fría golpeó a Mateo en la cara,
Pero él apenas parpadeó. Con un tirón final, brutal y desesperado, arrancó el trozo de tubería oxidada de la pared. El agua comenzó a inundar la celda a una velocidad alarmante, saliendo al pasillo y provocando que el guardia de turno saltara de su silla maldiciendo. «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó el oficial, corriendo hacia los barrotes con las llaves en la mano, resbalando en el suelo mojado. Era el momento, la distracción perfecta. Cuando el guardia abrió la reja para entrar a contener la fuga de agua, Mateo no dudó. Usó el elemento sorpresa y su fuerza física, no para herir, sino para inmovilizar. Empujó la puerta de metal contra el oficial. Lo desarmó con un movimiento rápido que había aprendido en las calles de su barrio para defenderse, y lo encerró en la propia celda inundada. «Lo siento», jadeó Mateo, tomando las llaves del coche patrulla que colgaban del cinturón del oficial. «Es una emergencia de vida o muerte». Salió corriendo de la comisaría por la puerta trasera, empapado, con el corazón latiéndole en la garganta. La sirena de la alarma comenzó a aullar. Sabía que ahora era un fugitivo real, que cada patrulla de la ciudad lo buscaría. Pero solo tenía un destino en mente: la mansión. Subió al coche policial aparcado en el callejón, arrancó el motor y encendió las sirenas. Si iba a ser perseguido, al menos usaría sus herramientas para llegar rápido. Mientras tanto, en la mansión, la escena era dantesca. Rodrigo arrastraba a Clara por el vestíbulo de mármol. La niña se aferraba a los marcos de las puertas, gritando, pataleando con una fuerza que nadie sabía que tenía. La niñera intentaba intervenir, pero uno de los hombres de seguridad privada de Rodrigo la mantenía a raya contra la pared. «Es por su bien», gritaba Rodrigo, sudando, perdiendo su habitual compostura. «Está enferma. Necesita tratamiento. Tú eres el malo», chillaba Clara. «Tú les diste la llave. Te vi». La verdad salía a borbotones de la boca de la niña, confirmando lo impensable. Rodrigo no solo había orquestado el robo de las joyas para culpar a Mateo, había facilitado el acceso a los secuestradores el año anterior, para forzar a Elena a vender acciones para pagar un rescate que nunca se llegó a pedir, porque el intento falló. Todo era dinero. Siempre había sido dinero. Elena llegó derrapando a la entrada de la mansión. Bajó del coche antes de que se detuviera por completo. Al entrar y ver a Rodrigo forzando a su hija, la reina de hielo, desapareció. En su lugar surgió una leona. Se lanzó sobre Rodrigo, golpeándolo con su bolso, con sus uñas, con todo lo que tenía. «Suéltala, suéltala, maldito». Rodrigo, sorprendido por la ferocidad del ataque, soltó a Clara, quien corrió a esconderse bajo la mesa del vestíbulo. Él empujó a Elena con fuerza, haciéndola caer al suelo. Se arregló el traje, respirando agitadamente. «Estás loca, Elena. Estás histérica. Voy a llevarme a la niña, y tú me vas a agradecer después cuando las acciones suban». «Vas a ir a la cárcel, Rodrigo», gritó Elena desde el suelo. «Clara lo recuerda todo. ¿Quién le va a creer a una niña loca y traumatizada?», se burló él sacando una pistola de su chaqueta. «¿Y tú? Tú vas a tener un lamentable accidente. Una madre deprimida que no soportó la presión. Una tragedia», apuntó a Elena. El silencio en el vestíbulo fue absoluto. Clara sollozó bajo la mesa. Elena cerró los ojos, esperando el final. Pero entonces, un estruendo rompió la noche. Las puertas principales de la mansión estallaron hacia adentro. Un coche patrulla de la policía acababa de embestirlas, entrando con sirenas y luces giratorias directamente al vestíbulo, llevándose por delante una mesa de caoba y deteniéndose a metros de Rodrigo. Del coche salió Mateo, mojado, sucio, con la mirada de un demonio vengador. «¡Aléjate de ellas!», rugió. Rodrigo, aturdido por el impacto y la locura de la situación, giró el arma hacia Mateo y disparó. El sonido fue ensordecedor. La bala impactó en el hombro de Mateo, haciéndolo girar, pero no lo detuvo. La adrenalina anulaba el dolor. Mateo se abalanzó sobre Rodrigo antes de que pudiera disparar de nuevo. Chocaron con violencia, rodando por el suelo lleno de cristales rotos y madera astillada. Era una pelea desigual. Rodrigo tenía el arma, pero Mateo tenía la rabia de años de injusticia, el miedo por su hijo perdido y el amor por esa familia que había elegido. Forcejearon por la pistola. Se escuchó otro disparo que se perdió en el techo. Elena se levantó, tomó un pesado jarrón de porcelana y, sin dudarlo, lo estrelló contra la cabeza de Rodrigo. El hombre se desplomó,
inconsciente. El silencio volvió a caer sobre la mansión, solo roto por el sonido del motor del coche patrulla y la respiración entrecortada de los tres. Mateo se dejó caer sentado, sujetándose el hombro que sangraba profusamente. Elena corrió hacia él, rompiendo la manga de su camisa de seda para hacerle un torniquete. ¡Mateo! ¡Mateo, por Dios!, lloraba ella, presionando la herida. ¡Estás loco! ¡Podrías haber muerto! Mateo la miró, pálido, pero sonriendo débilmente. Le prometí que nadie se llevaría a Clara. Clara salió de debajo de la mesa y se abrazó al cuello de Mateo, manchándose de sangre y agua, pero sin importarle nada. Papá Mateo, susurró la niña. Las sirenas reales de la policía se escuchaban a lo lejos, acercándose. Esta vez venían por todos. Mateo sabía que su fuga complicaba todo, pero al mirar a Elena y a Clara a salvo, supo que había valido la pena cada segundo. Lucas, murmuró Mateo, sintiendo que las fuerzas lo abandonaban. Tienes que encontrar a Lucas. Lo haré, prometió Elena, besándole la frente sudorosa. Te juro que lo haré. No voy a dejar que te lleven de nuevo. La policía entró en tropel. Armas en alto. Gritos. Confusión. Vieron a Rodrigo inconsciente con el arma a su lado, a Mateo herido, a Elena cubriéndolo. Fue un caos burocrático, pero esta vez, Elena Castillo no era una víctima pasiva. Se puso de pie frente a los oficiales, con la ropa manchada de sangre de Mateo, y usó su voz de CEO, esa voz que movía mercados, para ordenar la situación. Nadie toca a este hombre. Quiero una ambulancia ahora. El criminal es ese de ahí, señaló a Rodrigo. Tenemos pruebas. Mi hija es testigo. Los policías dudaron. La autoridad de Elena era palpable. Y cuando Clara, con una voz clara y firme, señaló a Rodrigo y dijo: Él me hizo daño. La balanza de la justicia comenzó a inclinarse, lenta pero inexorablemente, hacia la verdad. Los días siguientes fueron una vorágine mediática y legal. Elena contrató al mejor bufete de abogados del país para defender a Mateo. Pagó fianzas, movió influencias, amenazó con retirar publicidad a los medios que difamaran a su salvador. Rodrigo, al despertar en el hospital bajo custodia policial, intentó negociar, pero sus propios hombres de seguridad, viendo el barco hundirse, testificaron en su contra a cambio de inmunidad. Se descubrió toda la trama: el intento de secuestro, el robo de las joyas, la falsificación de pruebas médicas contra Mateo años atrás. Rodrigo no solo perdió su libertad, sino su reputación y su fortuna. Pero la batalla más importante para Elena no fue en los tribunales, sino en el sistema de servicios sociales. Lucas había sido llevado a un hogar de acogida temporal tras el arresto de Mateo. Elena fue personalmente a buscarlo. No mandó a un abogado. Fue ella. Entró en esa oficina gris, se sentó en una silla de plástico y esperó horas hasta que le trajeron al niño. Cuando Lucas la vio, corrió hacia ella. Elena lo abrazó con una fuerza que sorprendió al niño. ¿Y mi papá?, preguntó Lucas con miedo. Tu papá es un héroe, Lucas. Está en el hospital, recuperándose. Y te está esperando. Vamos a casa. ¿A la casa grande?, preguntó él. Sí, a casa. El reencuentro en el hospital fue algo que ninguna cámara pudo captar, porque Elena prohibió la entrada a la prensa. Mateo, con el brazo en cabestrillo y varias costillas vendadas, vio entrar a Lucas de la mano de Elena. El hombre duro, el superviviente, se rompió al ver a su hijo a salvo. Lloraron los tres, una familia extraña forjada en el fuego de la desgracia y soldada con lealtad. Pasaron 6 meses. El invierno dio paso a una primavera radiante. La mansión de Elena ya no parecía un museo. Había juguetes en el jardín, había música sonando en los pasillos, y el personal de servicio sonreía más a menudo. Mateo no volvió a trabajar como personal de limpieza. Elena cumplió su promesa de una manera que él no esperaba. Creó una fundación para la rehabilitación de niños con traumas y puso a Mateo al frente del programa de terapias alternativas. Además, patrocinó su reingreso a la universidad para que terminara su título de fisioterapia, esta vez con todos los honores y el respeto que merecía. No le regaló nada. Le dio las herramientas para que él se ganara su lugar. Y él lo hizo, con creces. La escena final de nuestra historia sucede un domingo cualquiera. No hay gala benéfica,
ni juntas directivas, ni persecuciones policiales. Hay un picnic en el jardín, una manta a cuadros extendida sobre el césped inmaculado. Clara corretea persiguiendo a Lucas, riendo a carcajadas. Ya no necesita la silla de ruedas, aunque cojea levemente, una marca de guerra que lleva con orgullo. Elena está sentada en la manta, vestida con jeans y una camiseta simple, leyendo un libro, pero mirando a los niños cada 2 minutos. Se ve más joven, más suave, sin el peso del mundo en la mirada. Mateo se acerca trayendo una bandeja con limonada. Se sienta junto a ella, rozando su hombro con el suyo. No hace falta decir nada. La conexión entre ellos es sólida, tranquila, sin la urgencia del drama, solo la certeza del compañerismo. Elena cierra el libro y lo mira. ¿Te arrepientes?, pregunta ella de repente. De haber aceptado el trabajo ese día, de todo lo que pasó. Mateo mira su hombro, donde la cicatriz de la bala aún está roja, luego mira a Lucas jugando con Clara, y finalmente mira a los ojos de Elena. Me arrepentiría de no haberlo hecho, responde él, tomando su mano y entrelazando sus dedos con los de ella. Perdí el miedo a perder, Elena. Ahora solo tengo ganas de vivir. ¿Y tú, jefa? ¿Te arrepientes de haber metido al padre pobre en tu palacio? Elena sonríe, y es una sonrisa verdadera, que le llega a los ojos. Fue la mejor inversión de mi vida. Los médicos dijeron que no había cura. Tú me enseñaste que la cura no estaba en la medicina, sino en no rendirse nunca con los que amas. Se besan. Un beso suave, bajo la luz del sol de la tarde, mientras los niños gritan de fondo, ¡qué asco! Se están besando. Se ríen, separándose. La barrera entre el ático y el sótano, entre la riqueza y la pobreza, se ha disuelto. No porque el dinero haya desaparecido, sino porque han descubierto que las cosas que realmente importan, la lealtad, el coraje, el amor paternal, la dignidad, no se pueden comprar, pero se pueden compartir. Elena y Mateo ya no son la CEO y el empleado. Son compañeros que se salvaron mutuamente del abismo. Y así, mientras el sol se pone sobre la ciudad, dejando atrás las sombras de los rascacielos, nos queda una pregunta flotando en el aire. Una pregunta para ti, que has escuchado esta historia hasta el final. A veces pensamos que el éxito es llegar a la cima, tener el control, vivir en un ático de cristal. Pero, ¿de qué sirve la vista si no tienes a nadie con quien mirarla? Mateo arriesgó su libertad por un niño que no era suyo. Elena arriesgó su imperio por un hombre que no tenía nada. Ambos apostaron todo lo que tenían por algo intangible. En tu propia vida, ¿qué estás protegiendo tanto que te impide ser realmente feliz? ¿Es tu orgullo? ¿Tu seguridad? ¿Tu imagen? Tal vez sea hora de romper alguna tubería, de inundar la celda donde te has encerrado, y salir corriendo hacia lo que realmente amas, aunque te mojes, aunque te duela, aunque te dé miedo. Porque al final del día, los milagros no ocurren cuando todo está perfecto. Ocurren cuando te atreves a romper las reglas del juego por amor. Si esta historia te movió algo por dentro, si sentiste la rabia de Mateo o el miedo de Elena, déjame un comentario. Cuéntame cuál fue el momento en que pensaste que todo estaba perdido. Y si quieres escuchar más historias de personas comunes enfrentando destinos extraordinarios, suscríbete, porque aquí, en este canal, sabemos que la realidad siempre supera a la ficción, y que todos llevamos un superviviente dentro esperando su oportunidad para brillar. Hasta la próxima historia. Mantente valiente.